Y ahora, otro nivel. Permítenos darte un abrazo y un beso muy grande por este cumpleaños. No, bueno, muchas gracias por acompañarme en este día desde la mañana, entonces empezamos bien el día. Bueno, que sea un gran día para ti, que recibas una cantidad inmensa de mensajes cargados de mucho cariño. Sí, que te mimen y te consientan también. Eso es importante, gracias. Mira, qué bueno, estábamos comentando aquí que nos corresponde cerrar esta tira de programas con las que hemos iniciado nuestras transmisiones en vivo después de un receso que tuvimos desde el 20 de diciembre, que bueno, nos reiniciamos este lunes 12 con unos programas que hemos tenido esta semana con invitados súper especiales como tú, a los que estamos comprometiendo para que nos brinden su parecer, su análisis, su percepción de 3 preguntas. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos parados? ¿Y qué puede venir ahora? En tu condición de historiadora y que hurgas tanto en los acontecimientos y en las noticias, te hemos visto muy activa al mismo tiempo en las redes, sobre todo en X, de esto que ha ocurrido. Bueno, nos gustaría escuchar tu relato, tú como venezolana al mismo tiempo y en tu condición de historiadora, ¿cómo analizas esto que está pasando? Sí, bueno, lo primero que tengo que decir es que he visto toda esta serie de programas de esta semana y todos son muy diversos y muy diferentes. O sea, cada quien aporta una visión distinta, ¿no? Bueno, lo primero es, digamos, ver lo evidente, que es que se removió, digamos, a una de las cabezas del régimen, pero que parte del régimen o parte de la estructura quedó intacta básicamente, pero no igual a como estaba antes del 3 de enero. O sea, vemos a un chavismo bastante debilitado, bastante dispuesto a colaborar, claro, bajo una amenaza más que creíble con todo el poder militar que tiene y tecnológico que tienen los Estados Unidos a su disposición, pero es un chavismo diferente, o sea, por más que Delcy Rodríguez, y de hecho se nota mucho en el esfuerzo de Delcy Rodríguez de querer agarrarse como a los símbolos de Maduro, de Cilia, etcétera, pero digamos, el chavismo ya es otro animal de lo que era antes del 3 de enero, porque a mí que me estén hablando de inversiones privadas, de petroleras, de modificación de la ley de hidrocarburos, de un plan de recuperación para la salud, etcétera, eso, digamos, cosas que uno no esperaba escuchar nunca de este modelo político que tiene sus características, ¿no? Y producir a la economía y crear valor para la sociedad no es no ha sido históricamente una de sus características. Yo también agregaría allí, no sé cómo lo has visto tú, que han como apartado a los militares, ¿no? Porque en todas estas cadenas y estas presentaciones no sale Padrino, y Maduro siempre en esas cadenas estaba Padrino al lado de él o le daba la palabra, etcétera. En estos momentos creo que lo han apartado, no sé cómo lo ves tú. Pues. Bueno, Padrino estuvo con Delcy, creo que el miércoles o el martes ahí en Miraflores, y bueno, ahí hay algo interesante, porque el ejército venezolano, que históricamente pues ha sido el actor más determinante de la historia de Venezuela, el árbitro de última instancia por excelencia en la historia de Venezuela, y el chavismo, que es en sí un régimen militar,
digamos, quedó demostrado que frente a la capacidad tecnológica y militar de los Estados Unidos no tiene nada que hacer. Entonces, por eso fue que vimos, y creo que vamos a entrar un poquito de esto, cuando hablemos de la transición blanda por la que optó Estados Unidos en Venezuela con Delcy y Jorge a la cabeza. O sea, ¿por qué ocurre cuando ocurre la captura de Maduro el 3 de enero y toma posesión la Asamblea el lunes 5 de enero, antes de la toma de posesión de la Asamblea, en horas de la mañana del lunes 5 de enero, estaba Padrino López con el alto mando militar diciendo, bueno, Delcy es la presidenta, etcétera. O sea, de momento, ese factor militar está plegado o está subordinado a este nuevo, digamos, a este nuevo poder político que puso a Estados Unidos ahí, que es Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez en el legislativo. De nuevo, mi perspectiva es realista, entendiendo cómo funciona, porque yo lo que quiero entender es cómo funciona el sistema, cómo está funcionando el sistema político venezolano a lo interno. Pueden haber oyentes que se escandalicen por algunas cosas que voy a decir, porque en estos momentos yo no estoy trabajando con categorías de democracia, de legitimidad, de soberanía popular, porque de momento, o sea, eso no, digamos, no es reconocido dentro del sistema político venezolano. Entonces, lo estoy hablando desde un punto de vista sociológico, de quién tiene el poder. Eso por un lado, mi perspectiva es muy realista, pero para entender precisamente qué es lo que está pasando, porque eso es lo que queremos a fin de cuentas entender, pero tampoco es pesimista decir, bueno, todo está perdido, no vamos para ningún lado. Yo creo que estamos en medio de una, como dije, de una transición blanda, de una transición tutelada. Digamos, no es el escenario que todos hubiésemos deseado, pero tampoco es el peor. Y sí, obviamente estamos viendo lo que se anunció. Lo primero es que estamos viendo una serie de cambios o de transformaciones en el plano petrolero y económico, ciertas medidas de tipo humanitario, que no político, con las liberaciones de los presos políticos. Y luego el ingrediente de la política, bueno, lo veremos. O sea, yo hablaba con unas amigas que me preguntaron, y yo digo, mira, esto es como civilizar a un homínido del Paleolítico inferior, ¿entiendes? O sea, un cavernícola. Lo primero es decirle, mira, ¿sabes qué? Tú puedes existir sin matarme y torturarme. Eso, o sea, ya que entiendan eso, es un paso civilizatorio importante. Bueno, lo segundo, mira, ¿sabes qué? Tú puedes dejar actuar al sector privado y tienes que levantar la industria petrolera, etcétera. Bueno, simplemente para que la gente no se muera de hambre y la gente no siga emigrando y la gente que está afuera pasándola mal pueda regresar. Eso es de lógica. O sea, tienes que hacer al país viable otra vez. O sea, ya que estemos en ese grado civilizatorio, tomando en cuenta la naturaleza de esta gente, la naturaleza del chavismo, que es una naturaleza completamente depredadora y dilapidadora de riqueza y glorificadora de la violencia y todo. Ya nada más que estemos en este escalón civilizatorio, yo creo que es un avance. Sí, yo creo que es un avance, exacto. Y bueno, en algún momento, me imagino que tendrá que venir este año, así lo ha anunciado Donald Trump y lo han anunciado varias autoridades estadounidenses, tendrá que venir la parte política, que no sabemos cómo va a ser, no sabemos bajo qué condiciones. Yo, como siempre, mi subterfugio es la historia. He recurrido a la otra transición tutelada que hemos tenido en la historia de Venezuela, que es la transición del año 36, para entender
para entender un poquito. Con esto no estoy diciendo que Delcy Rodríguez sea López Contreras, ni mucho menos. Aquí van a salir a darme palo por eso. Y no estoy diciendo que María Corina sean los comunistas, no estoy diciendo eso, pero la forma en que se comportó el cuerpo social, la Venezuela de 1936, cómo fue, primero salieron las agrupaciones sociales y después, mucho después, fue que salieron o que pudieron entrar en el juego los políticos y los políticos, que muchos estaban en el exilio, pudieron entrar en el juego habiendo pasado por un tamiz, o sea, por una moderación importante, porque pasaron del comunismo, en donde incluso Rómulo Betancourt militó, del comunismo a una socialdemocracia, a una democracia socialista. Porque lo primero que dijo López Contreras, bueno, ok, vamos a permitir cierta participación política, etcétera, ya mucho después del plan de febrero y todo, siempre y cuando no sean ni comunistas ni anarquistas. Exacto. Entonces, ya para ese momento, Betancourt se había separado de los comunistas, había hecho el ARDI, luego el ORBE, que no tenía ningún tinte comunista, y así. Entonces, en algún momento, claro, yo entiendo la impaciencia. Escuchaba a la doctora Mármol el miércoles, bueno, pero ¿por qué los políticos no salen? ¿Por qué no regresan? ¿Por qué los periodistas? Porque la sociedad todavía no se siente segura. Digamos, que hayan condiciones para salir. No van a salir los políticos y los periodistas, digamos, más combativos. Lo primero que sale en la sociedad son las agrupaciones de la sociedad civil. Las madres por la niñez, sí. Los maestros por la educación. Ajá. Para la liberación de los presos políticos, como ha estado saliendo últimamente. Los estudiantes de mi alma mater, de la UCB, o sea, digamos, vemos estos primeros pasos tímidos en la sociedad y ya después, digamos, tendrán que haber más señales. Las va a haber por presión de Estados Unidos, no porque esta gente quiera, no porque hay un cambio de actitud. Leía sobre este tema del año 36 un facímil, un librito de la Fundación Rómulo Betancourt que escribió el historiador García Ponce, donde dice, es que lo primero que hubo en el posgomecismo fue un cambio de actitud. Una necesidad de ellos hacia adentro de decir, bueno, o sea, tenemos que ponernos a tono con los tiempos, ¿no? O sea, ya existía el New Deal en Estados Unidos, o sea, ya existían un montón de cosas y esta gente se tenía que poner, había una actitud de ponerse a tono con los tiempos. Esto no lo vemos de buena gana ni voluntariamente en esta gente que está ahorita. Claro. Pero por presión estadounidense, de repente reaccionan, no sé. Aunque han hablado, el problema es que no son creíbles, o sea, ¿quién les cree, no? Pero han hablado de reconciliación, han hablado de unidad, etcétera, los hermanitos Rodríguez. Bueno, el tema es que sean creíbles, pues el discurso medio lo han adoptado, pero todavía no los ve creíbles la sociedad. Pero de que yo no veo totalmente cerrada la posibilidad de una eventual transición a la democracia, solo que va a ser una transición tutelada, una transición blanda, una transición más larga, como la ha habido a lo largo de la historia. Mucha gente pone el ejemplo de Balaguer en Dominicana, que estuvo 2 años después de la muerte de Trujillo, del 60 al 62, pero incluso ha habido transiciones más largas que las de Balaguer. Yo, por ejemplo, hablaba la transición brasilera, la transición de los gobiernos militares en Brasil, que duró 12 años. Empezó en el 74 y finalmente en el 74 empezaron a haber ciertas aperturas en el sistema y finalmente se lograron elecciones libres en el 88.
Sí. La misma venezolana de López Contreras duró 9 años, del 36 al 45. O Pero sea, en este caso tú vislumbras que esto va a tardar un poco, pues, o sea, tú sientes sí. que el chavismo sigue intacto sin Maduro, el chavismo está continuando sin Maduro, pero encarriladito, para usar un término que usó en una oportunidad Chávez hablando de Capriles, quiere un Capriles, o está Capriles encarriladito, en este caso ellos están encarriladitos con la administración de Trump, y Trump se siente cómodo trabajando con Delcy y con el equipo que van a trabajar ahora en porque está cooperando. Porque está cooperando, pues, ¿no? Eso va a tardar, porque ¿qué se necesitaría en este caso para que comience la transición? Que se necesita un reacomodo político aquí interno. Entonces ya a María Corina como que le están diciendo que ella no va para el baile en estos momentos para la transición, pues, ¿no? Que tiene que quedarse un poco afuera porque, bueno... Primero hay que hacer otras cosas. Hay que hacer otras cosas, exacto. No sé cómo lo ves tú, pues. Sí, sí. Claro, el tema es que Trump también tiene un reloj en contra, tiene un marcador en contra, porque tiene las midterms en noviembre de este año. Y también, digamos, como Estados Unidos es una democracia presidencialista, o sea, a su mandato le quedan 3 años. Entonces, efectivamente, si algo pasa en Venezuela, si se dan pasos efectivos hacia la transición a la democracia, yo creo que se tienen que dar dentro, o sea, en los próximos 3 años, que es el tiempo, digamos, el tiempo que le queda de mandato a Trump, porque después no sabemos cuáles van a ser las condiciones, o sea, porque de momento dependemos de Trump y de Rubio. Ahora, el gobierno venezolano, de nuevo, no estoy hablando en categorías de legitimidad democrática, voluntad popular, de voto, ni nada. Los que están al mando ahorita, que son Delcy, Jorge, Padrino, etcétera, están cooperando con Estados Unidos porque a su vez están cooperando todos los órganos y los sectores del aparato estatal venezolano están cooperando con esta nueva presidencia que es la de Delcy Rodríguez, pero no sabemos por cuánto tiempo, porque hay un problema allí que eso puede ser un factor de desestabilización más adelante y algo que obstaculice la estrategia de Estados Unidos de esta transición blanda, que es la sentencia del TCJ, que siempre hemos estado acostumbrados a este tipo de sentencias, sí, pero no, ¿no? Siempre. Pero en este caso es delicado, este sí, pero no, o sea, esta sentencia que habla de ausencia temporal forzada, que es una figura que no existe. El artículo 233 de nuestra Constitución no permite que el vicepresidente ejecutivo se quede gobernando mucho tiempo sin llamar a elecciones. O sea, hay unos temas allí jurídicos de orden constitucional. Yo no soy abogada, me voy más hacia la parte del análisis político, pero eso va a ser un factor de desestabilización de ese gobierno a lo interno evidente. Vamos a ver en 3 meses, porque le dijeron que por 90 días, ¿no? Vamos a ver después de 3 meses qué pasa. Yo sinceramente pienso que en 3 meses Trump o la administración estadounidense le van a decir a Delcy, prorroga, o sea, dile al TCJ que prorrogue eso, porque todavía se van a estar dando ciertos temas con las petroleras, con los actores económicos, etcétera, y eso va a empezar a causar problemas a lo interno, porque ellos claro, no son... y al presidente Trump le interesa motorizar cuanto antes la cuestión de los negocios petroleros, pues, ¿no? Y otros colaterales también. Estábamos viendo que Trump estaba evaluando usar contratistas militares privados para proteger activos petroleros en Venezuela, porque no hay garantías. ¿Cuáles son las garantías? Porque los mismos empresarios petroleros temen de las garantías jurídicas y la poca seguridad que hay en el país para volver a invertir sin el riesgo que corrieron en oportunidades anteriores bajo esta administración. Entonces se nombra de nuevo a la fundación Great Bull, ¿no? Que fueron los que ayudaron a sacar a María Corina, tengo entendido, pues, ¿no? Ellos son privados, además.
Sí, y tiene que haber un marco legal, por eso se está cambiando la ley de hidrocarburos, que en 20 años no se había, no se había modificado el marco legal de la ley de hidrocarburos. Lo que vamos a ver es una especie de desmontaje de lo que ha sido la política petrolera venezolana, ni siquiera en los últimos 20 años, yo me atrevo a decir en los últimos 50 años. Estamos viendo, vamos a empezar, y lo cual celebro, ¿no? Lo cual me parece que, aunque sea por esta vía así, con las manos arriba, era necesario hacer ese desmontaje de esa política petrolera que hemos tenido en los últimos 50 años por lo menos. El tema de la certeza jurídica, pues es importantísimo, o sea, lo dijeron los ejecutivos de la ExxonMobil que estaban allí en la reunión con Trump. Entiendo que después le siguieron un poquito los de ConocoPhillips, que hablaron de ese tema, y bueno, Estados Unidos garantizará por lo menos la seguridad con digamos, con estas empresas privadas militares o de seguridad y un marco legal distinto. Y los agentes económicos, vamos a ver cómo empiezan a responder, aunque yo aquí tengo un tema, ¿no? Porque se habla tanto, ¿no?, de la reconstrucción, de la reconstrucción del país, hay que reconstruir el país. Bueno, pero si yo estoy esperando que todo se arregle, la reconstrucción es, el edificio se cayó, se derrumbó, vamos a ir todos a reconstruirlo, a poner bloque por bloque. O sea, si vamos a levantar la industria petrolera, o sea, al final todos tenemos que participar en esa construcción. Que, como diríamos en Venezuela, o sea, que manguangua, esperar que sean otros los que recuperen la industria petrolera y levanten el sector privado para luego yo invertir, ¿no? Ese es un poco el mensaje que les está dando Trump también a lo que dicen los de ExxonMobil sobre la certeza jurídica, que lo dijo el domingo desde el Air Force One, que dice, no me gustó lo que dijeron y bueno, se perderán de un negocio, etcétera. O sea, qué chévere que otros hagan el trabajo por ti, inviertan, levanten infraestructura, recuperen y tú digas, no, bueno, yo entro a invertir cuando ya estén dadas las condiciones, cuando ya esté todo como una tacita de plata. O sea, no tiene mayor sentido. O sea, si van a participar en la reconstrucción, tienen que entrar a recoger estos escombros, ¿no? Claro, mira, vamos a hacer un pequeño paréntesis. La entrada a las petroleras es una noticia buena. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego le damos cabida a muchos amigos que están en el chat que tienen preguntas para ti, para que no se queden cabos sueltos y pueda satisfacer la mayoría de ellos y otras cosas para plantearlas en este análisis de Alejandra Martínez Canchica. Pero bueno, cuando vengas a Venezuela, te llevamos a Tábora Calda, restaurante, para celebrar tu cumpleaños. ¿Qué le podemos ofrecer? Uy, que ella escoja de esa carta maravillosa. Focaccia mediterránea. Bueno, pudiera ser como entrada. Que es con tartar de lomito y mezclum de lechuga fresca y tomate marinado y mayonesa de la casa. O las aceitunas ascolanas. O el vitello tonato. O el carpaccio. O las mozzarelas en carroza. O en la pasta, el pacchieri a la gorgonzola. Uy, que qué puede rico. ser, eso le puede gustar a Alejandra. Bueno, nos vemos en Tábora Calda, amigos, este fin de semana, a 1 minuto de la redoma de la Lagunita, en el centro comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. Tábora Calda, ristorante, la cucina italiana, sempre al di là del límite del mundo. Tintorería y lavandería G Cleaner. Yo voy mañana a llevar tengo un ropero. ¿Tienes un ropero? Hiciste oficio en diciembre. Debo llevar algunas cosas que lucí en diciembre. Niño. Porque venían de la tintorería. Pero es que ellos tienen una premisa que cuando tú te pones una pieza, ya eso está sucio. Claro. Así no la haya sudado, así no la... Ya eso no hay que lavar. ¿Sí? Entonces, bueno, yo mañana voy a visitarlos
Si quieren, nos vemos allá mañana en la tintorería y lavandería G Cleaners. Cuando decimos todo ecológico, es que usted está haciendo un aporte y una colaboración al medio ambiente, y todos los productos que usan ellos, ahí está precisamente la clave. Es mucho más económica que la que tiene usted, por eso yo le digo que se cambie, y es mejor que la que usted tiene. ¿En dónde está? En Galerías Prados del Este. Eso está en la parte de arriba de nuestros amigos de Automercados Plazas. Tintorería y lavandería G Cleaners, toda tu ropa como nueva. Y Produzca nos espera desde el lunes con las puertas abiertas de par en par. Esta es la empresa de seguridad industrial más importante, eso no tiene discusión, más importante que tiene Venezuela desde el año ya. Mire, esos son más de 43 años que tiene Produzca y nos ofrece desde siempre todos los implementos certificados internacionalmente. Esto es muy importante. Comiencen a preparar sus pedidos ya a partir del lunes en la sede de Valencia, pero también en Barcelona, en Maracay, en Maracaibo, todos lo pueden hacer. La ficha técnica de cada uno de estos implementos, www.produzca.com, pero a través de las redes también, en el Instagram, @produzca.ve. Eso es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Hay gente que quiere saber hasta qué punto puede ser cómodo para esta gente, que se queda aquí, para el chavismo, que siempre ha tenido un discurso tan antiimperialista, un discurso tan retador, que ahora tengan que suavizarlo. Sí, que las reglas de juego se ponen desde allá. Pero además, Alejandra, Wilfredo Rangel quiere saber si crees que es un momento para ser más pragmático que ideológico. Y también tenemos por acá la pregunta de Mario Mustiola, que quiere saber, tú como historiadora, qué factores socioeconómicos de este momento no existían en el pasado y podrían acelerar una vuelta a la democracia tras el 3 de enero. Sí, aquí también quieren saber si en tus investigaciones históricas hay algo similar que tú ubiques como paralelismo histórico de lo que ha ocurrido y puede pasar en Venezuela. Y otra pregunta de Mario Mustiola, ¿cuál es el riesgo de no entender dónde estamos parados hoy? ¿Cómo evitamos que el 3 de enero se convierta en otra oportunidad perdida? ¿Está el venezolano listo para lo que viene tras el 3 de enero? Muy bien. Voy de atrás para adelante porque me gustó esta pregunta de Mario Mustiola. Yo puse hace poco en mi X y voy a intentar como que no reaccionar a cada cosa que pasa, porque van a pasar tantas cosas que es importante que las empecemos a digerir tiempo después. Y pongo, o sea, no arruinemos lo posible por querer lo perfecto. O sea, yo sé, y a mí la gente me dice, ¿y qué más quisiera yo, no? Que la gente me dice, mira, pero, o sea, queremos democracia, queremos votar, queremos un Estado de Derecho, queremos una república. Yo también. Pero desmontar este monstruo no es fácil. O sea, convencer a esta gente de que lo mejor para ellos, no lo mejor para el país, porque ellos ni siquiera, plantearles eso sería exorbitante, pero que lo mejor para ellos es que vuelvan a ser otra vez viable al país, ya es un reto. Entonces ya luego que nos pongamos a hablar de exquisiteces, de división de poderes y tal, como les digo, esto es civilizar a un hombre de las cavernas, ¿no? Entonces ya nada más convencerlos de que el país tiene que ser viable es un reto. Y vamos a ver, van a tener sus líneas rojas. Una línea roja puede ser que ellos van a decir, le van a decir a Trump, vamos a elecciones, pero de nuevo nosotros ponemos el CNE, lo mismo de siempre. Entonces, ahí va a depender totalmente de la capacidad de presión de Estados Unidos que se logren unas elecciones. O sea, esto no va a venir de la nada. Es como, bueno, ¿y por qué? Con mucho respeto, o sea, lo digo con el respeto absoluto del mundo porque es una eminencia en el digamos, de las juristas más importantes del país. Escuchaba a la doctora Mármol el miércoles diciendo, ¿por qué no revisamos el Poder Judicial? Es que el Poder Judicial es chavista. O sea, el Poder Judicial es chavista. O sea, ¿qué vamos a revisar ahí? Entonces, por eso Trump optó por una transición
en este estilo, por una transición blanda. Pero es que, miren, a Maduro lo capturan el 3 de enero en la madrugada. El 3 de enero, el mismo sábado 3 de enero, en la noche, creo que eran 7, 8 de la noche, ya la Sala Constitucional del TCJ con Tania D'Amelio estaba lanzando esa famosa sentencia del sí pero no, ¿cómo es? Del estado ausencia general forzosa, y estaba nombrando a Delcy como presidenta encargada. Lo que nosotros no logramos con las actas en un año y medio, con las actas electorales en un año y medio, lo logró Delcy Rodríguez en 12 horas. Entonces, cuando Trump dijo, es que María Corina no tiene el respeto, no se estaba refiriendo a la voluntad popular de la gente, se estaba refiriendo al reconocimiento, y de nuevo, aquí yo no estoy hablando estoy hablando en términos muy realistas y muy pragmáticos. No estoy hablando en términos de democracia, ni de votos, ni de legitimidad electoral, ni nada de eso. El reconocimiento a lo interno de su grupo político, digamos, aquí estamos hablando así como uga, o sea, como los cavernícolas, el reconocimiento a lo interno de su grupo político lo tiene Delcy. Delcy consiguió en 12 horas lo que nosotros no pudimos conseguir en un año y medio, que el TCJ la reconociera como presidenta. Un poquito más de 24 horas después, como dije, ya Padrino López, con el alto mando militar, está diciendo, ella es la presidenta, o sea, y por ende la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y hasta fueron a unos días después, hicieron un acto en la Academia Militar. O sea, la reconoce como jefa de la Fuerza Armada. Eso nosotros no lo logramos con Edmundo en un año y medio. Entonces, esa es la razón por la que Trump, de nuevo, aquí no estamos hablando de temas jurídicos, ni legales, ni de democracia, ni nada, es la parte política más primitiva que podemos entender. Es como se hacía la política a finales del Neolítico, pues por decirlo así, a finales de la edad de piedra. Esos son los términos en que se está manejando la política. Pero de allí claro, Trump llega a la conclusión con su equipo de que María Corina y el equipo de María Corina no tenían la capacidad de poder manejarlo. La asamblea esta que tienen esto, donde está el Lecarri, el Capriles, el otro, incluso ellos, o sea, digamos, reconocen como autoridad a quien está ahí, sea usurpando, sea lo que sea, pero es la que está ahí. Es la persona, es la autoridad que manda y a la que le obedecen. O sea, en términos así bien académicos, si esto fuese una clase, o sea, a lo Max Weber, o sea, es el poder político puro. Por eso yo decía, no confundamos lo político con la democracia. La democracia es algo que vino mucho después, pero lo político más atávico, más primitivo, siempre ha existido, las formas políticas más primitivas. Y así es como opera el chavismo, y esa es la lógica dentro de la cual tenemos que encontrar un espacio para meternos, con una presión externa importante, o sea, no lo niego, pero ese es el tablero con el que tenemos que trabajar, y con lo cual me voy a la otra pregunta. ¿Estamos en tiempos más pragmáticos? Sí, nos guste o no. Y el primero que aceptó ese pragmatismo, ese realismo y esa crudeza es Trump. O sea, Trump es de un realismo descarnado completamente. Y bueno, estos son los tiempos que nos tocó vivir, pero de nuevo, o sea, tampoco nos echemos a morir. Yo considero que vamos encaminados, o sea, estamos por lo menos en el aspecto económico un poquito mejor de lo que estábamos hace 15 días. Ayer me mandaron la noticia de que, no sé si es verdad, ustedes me confirmarán, que el dólar empezó a bajar un poquito. El del mercado negro. Ajá, sí. El del mercado negro.
Entonces, eso, digamos, los agentes económicos están respondiendo a la nueva situación, al nuevo tablero que tenemos enfrente. O sea, primero vamos a ver la parte petrolera, la parte económica, y ya después vamos a... Es como un paciente que esté en coma, y yo quiero que ese paciente corra la maratón de Chicago, pero está en coma. O sea, primero tengo que sacarlo del coma, revivirlo, o sea, ver sus signos vitales y todo. Primero tengo que lograr que se pare de la cama. No, bueno, primero tengo que lograr que abra los ojos. Eso es lo primero. Claro. Mira, que se y ya después correrá la maratón de Chicago. Sí. La otra pregunta de Mario Mustiola, que cuál era el riesgo de no entender dónde estamos parados hoy. Sí. ¿Cómo evitamos que el 3 de enero se convierta en otra oportunidad perdida? Y bueno, por acá, María Soledad González también te pregunta que qué opinas de tanto alivio hacia estos criminales y la desestimación hacia María Corina. Es que son... el riesgo de no entender lo que estamos viviendo es precisamente esto, o sea, que arruinemos lo posible por querer lo perfecto. Y eso, y que no entendamos que la metáfora que hacía antes, que el paciente está en coma y lo primero que necesitamos es que abra los ojos, que mueva los dedos, etcétera, y después lo vamos estimulando para que corra la maratón de Chicago, ¿no? Entonces, el riesgo es no entender eso. Este no es, según la estrategia de la Casa Blanca, de Trump y de Rubio, este no es el momento de los políticos. No es, o sea, y hay que decirlo así, no es el momento de los políticos. Lo primero es la parte petrolera y la parte económica. Claro. Y como dije, habrá alguna especie de efervescencia social, saldrán los maestros, los estudiantes, las madres, asociaciones que veamos de algún tipo, y la última fase serán los partidos políticos bajo las condiciones que digan esto, porque yo no creo que vayan a poder que vayan a poder volver todos los partidos políticos. El tema de los alivios que se les están dando y todo esto, eso son los tragos amargos y son las cosas difíciles que hay que pasar en estos procesos. Ya nada más ver que este proceso lo están liderando Delcy y Jorge Rodríguez, ya de por sí a uno le provoca tomarse un nauseol, un pimperán, o sea, yo estoy así, bueno, ¿qué hago? No sé. Claro, pero también, fíjate que nosotros le recordábamos ayer al doctor Aguana lo expresado por Rubio, en cuanto a que antes de la transición viene una etapa de estabilización, claro, y luego de estabilización, recuperación, que es lo que tú estás describiendo muy bien con la parte económica, para después entromparnos con la transición. Sí, o sea que esto es para largo. Esto falta. Y además voy a incorporar la pregunta de Eduardo Riva. En tu criterio, ¿cuánto tiempo nos tomará llegar a un país con cultura hegemónica de derecha liberal o conservadora con exigua e inocua existencia del colectivismo de izquierda? Uy, eso sí es difícil. Bueno, claro, o sea, es que yo siento, pasa es que nosotros no nos hemos podido expresar en 27 años porque hemos tenido... la gente que lleva el tema electoral lo sabe, hemos tenido elecciones intervenidas de alguna u otra forma, por lo menos desde 2004, o sea, que inhabilitan candidatos, que cambian la ley electoral y cambian la forma en que están distribuidas los circuitos electorales. O sea, nosotros hemos vivido todas las intervenciones electorales habidas y por haber, hasta la peor, que es un robo de elecciones descarado, como lo vimos en 2024. Entonces, la sociedad venezolana tiene 27 años sin expresarse. Yo, por lo menos, que hoy estoy cumpliendo 36, yo no he votado en unas elecciones libres nunca. Yo he hecho el acto de votar. He ido a mi centro de votación, todo, y he hecho el acto de votar desde 2008, que fue aquel momento, la enmienda, la famosa enmienda. Y de ahí en adelante, todas las elecciones a las que yo he ido han tenido algún que otro
tipo de intervención y de interferencia. Entonces, no sabemos, o sea, yo creo que la cultura política venezolana ha cambiado, digamos, padeciendo uno de los costos políticos y humanitarios más grandes que se han visto en el continente, pero, digamos, yo estoy confiada de que ya cuando nos hablen de socialismo y de modelo socialista, etcétera, vamos a hacer así, o sea, no, nosotros no, la sociedad venezolana y sobre todo las nuevas generaciones, bueno, tampoco tan nuevitas, pero los millennials y los Gen Z que hemos tenido que emigrar, que hemos tenido que trabajar de lo que sea en el exterior para poder mandar remesas a nuestros padres y nuestra familia. Nosotros hemos sido los grandes perdedores de este modelo político. Entonces, tú vas y le preguntas a una persona, mira, un millennial o un Gen Z, mira, ¿tú quieres socialismo y tal? No quiero nada de eso. Por eso la gente en los países, en el exterior, dicen, no, es que la migración venezolana es muy radicalizada. Bueno, claro, si ingenieros, médicos, etcétera, tuvieron que salir a trabajar de lo que fuera para poder sobrevivir. Somos los grandes perdedores de este modelo. Entonces yo sí creo que la cultura política venezolana cambió para bien, a mi juicio, pero tenemos efectivamente que ir a un proceso de elecciones libres donde por primera vez en 20 y pico de años la sociedad venezolana se puede expresar realmente qué es lo que quiere, porque eso, hemos tenido décadas de elecciones interferidas, intervenidas y de plano a veces robadas, ¿no? Entonces, no sabemos qué, no sabemos de verdad cómo piensa la sociedad venezolana, pero de que ahí la gran mayoría favorece un cambio hacia la derecha, yo sí lo creo, completamente. Sí. Estamos terminando ya, lamentablemente, esta conversación con Alejandra. Pero por acá alguien nos pregunta por tu nuevo libro. Sí, un pajarito nos ha dicho que viene este año un libro tuyo. Sí, lo estoy trabajando. Es un libro, es como un manual de realismo político. Entonces, lo que yo hago es que agarro a varios pensadores, desde Tucídides en la antigua Grecia hasta Max Weber en el siglo XX. Wow. Y voy agarrando como extractos de cada uno, pasando por Maquiavelo, todo, es un poco para hacer pedagogía política y ser un poco didáctico con la gente, explicarles qué es lo político y qué es el realismo. Y bueno, también viene muy a cuento, yo sin saberlo, ¿no? Pero viene muy a cuento de lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo unas épocas de un realismo descarnado y crudo, ¿no? Entonces, un poco explicarle a la gente, porque a veces la política no es lo que nosotros queremos que sea, sino lo que es, en definitiva, porque la política la hacen seres humanos y los seres humanos somos imperfectos, algunos tienden a la maldad si no tienen un vigilante, alguien que esté viendo que no se salgan del carril. Entonces, esa es la naturaleza humana, pues falible, si lo vemos desde una perspectiva cristiana, una naturaleza pecadora. Entonces, con eso es con lo que tenemos que trabajar. O sea, ¿qué más quisiera yo que tener que trabajar con unos seres perfectos, impolutos? Por eso cuando la gente dice, no, es que tiene que nacer una nueva sociedad, tiene que nacer un nuevo venezolano. No, o sea, los venezolanos, nos guste o no, bueno, tenemos que trabajar con Delcy y con Jorge, ¿qué vamos a hacer? Y con Capriles, ¿qué vamos a hacer? A mí me encantaría, no sé, que venga Khaleesi, la de Game of Thrones, con un dragón y se monte en Miraflores, no sé, me encantaría, o que venga Batman con un batimóvil, eso me encantaría, pero bueno, tenemos a Delcy, a Jorge y a Capriles, ¿qué vamos a hacer? Exacto, entonces, por eso apelo al realismo, porque el realismo nos puede ayudar a sobrellevar lo posible, por más intolerable que sea, porque bueno, o sea, me tengo que tomar un Primperán antes de pensarlo, por más intolerable que sea, pero es la realidad. Yo prefiero, si voy al médico,
y lamentablemente en el supuesto, toco madera para que eso nunca me pase, pero que me diga, mire, tienes una enfermedad terminal y estos son los pronósticos para que te salves, a vivir en la ilusión y pensar que con acetaminofén se me va a pasar, ¿no? O sea, no. Entonces, hay que vivir en la verdad, por más intolerable que sea. Claro. No, excelente. Qué casualidad que tenemos que habíamos quedado con Perdomo en un programa sobre realismo. Sí, sobre realismo político. Y con el doctor Baroni, sí. Bueno, y tenemos que invitar a incorporar a Alejandra. Alejandra, claro. Claro, y siguen apareciendo preguntas y sigo revisando preguntas. Y claro, ya estamos terminando, pero como María Corina hizo referencia a Lafayette y a Washington, y entonces para poderle entregar la medalla del Nobel a Donald Trump, bueno, querían también tu opinión sobre ese momento histórico, pero... Que por cierto informamos que María Corina va a ofrecer una rueda de prensa ahorita, viernes 16 de enero, aquí está la pauta, 11 de la mañana, hora Washington. Una hora 10 de la mañana, hora Caracas. 10 de la mañana, hora Caracas. Entonces vamos a estar pendientes de esa rueda de prensa. Nada, lo de María Corina y la medalla me pareció una jugada política inteligente, aunque el evento no ocurrió tan así. Ajá. Pero es una jugada política excelente. Claro, y la cara de Donald Trump sosteniendo su medalla, bueno, parecía un niñito con su regalo del niño Jesús. Entonces, creo que desde el punto de vista de la efectividad política se logró el objetivo. No tengo críticas al respecto en absoluto. Muy bien. Alejandra, un beso muy grande. De verdad que hoy sea un día maravilloso para ti. De verdad. No, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro. Gracias a ustedes y siempre estoy a la orden, ya saben, para lo que necesiten. Contamos contigo siempre, sí. Claro que sí. Un beso. Gracias. Que consientan, qué chévere.